tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por estar allí acompañándonos. Algunos de los temas centrales de esta jornada tienen que ver, por ejemplo, con el Consejo Económico y Social convocado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que dirigirá el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Vélez, y al que están convocados distintas entidades empresariales, incluyendo a la mesa de enlace de entidades agropecuarias. Pero además hay otros temas. Reclaman la prórroga de la ley de biocombustibles. El Consejo Económico y Social de la provincia de Salta declaró su preocupación por el aplazamiento por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del tratamiento de la prórroga de la ley de biocombustibles. Además, reclamó el incremento de los cupos establecidos en términos de mezcla de bioetanol con los combustibles fósiles en la normativa actual. CRA reitera, el campo no es formador de precios y detalla cómo el campo puede ser formador de precios si de lo que le pagan al productor, el trigo multiplica 7 veces su precio al llegar al consumidor final y 2 de esas 7 son impuestos. Si la leche multiplica 4 veces su precio y una vez de esas 4 son impuestos. La carne bovina multiplica 4 veces su precio. Una de esas 4 veces corresponde a impuestos. Y el grano utilizado para la alimentación del pollo parrillero, por ejemplo, se multiplica 4,47 veces y de esas veces 1,38 son impuestos. Decir que los productores agropecuarios somos formadores de los precios pagados por el consumidor final en góndola no solo es una falta de veracidad técnica, es también un desconocimiento pleno de cómo funciona el andamiaje productivo del país, lo aseguran desde la entidad que preside Jorge Chemes. Los feedlots registran un nivel de ocupación del 51% en febrero. Desde la Cámara Argentina de Feedlots dan cuenta de que el 51% de la capacidad instalada de encierre está ocupada por debajo del nivel registrado hace unos años, cuando alcanzaba el 58%. En enero, en tanto, los ingresos a los corrales alcanzaron el 12,5% de la capacidad de encierre, levemente por debajo del 14,1% registrado el mes previo. Y llegó el viernes y por tanto hay un gran interés en saber qué va a pasar este fin de semana con el tiempo, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se los contamos. El sábado va a estar algo nublado. La temperatura mínima esperada es de 15 grados, la máxima de 26, con cielo parcialmente nublado. En tanto que para el domingo, mayormente nublado, 20 la mínima, 30 grados la temperatura máxima pronosticada. Retomando ya la semana laboral, el próximo lunes 22 estará parcialmente nublado, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, con una temperatura mínima estimada de 23 grados y una máxima de 32 grados centígrados. Retomamos el primero de los temas que planteábamos en los títulos y es el reclamo que han puesto en marcha los productores agropecuarios de la provincia de Salta relacionado con la ley de biocombustibles. Pero no solo son productores, porque ellos integran el denominado Consejo Económico y Social de la provincia de Salta. Se manifestaron preocupados por el aplazamiento en la Cámara de Diputados, hablando de la Nación, del tratamiento de la prórroga de la ley de biocombustibles. La declaración fue firmada por 11 instituciones y personalidades que integran la Comisión de Control y Seguimiento del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030, representantes de la actividad pública y privada. Resulta fundamental para impulsar y asegurar el desarrollo socioeconómico de la provincia que se establezca esta prórroga, puntualizaron. Consideraron además a la producción de biocombustibles como una de sus propuestas prioritarias, por cuanto genera trabajo genuino de calidad, realiza agregado de valor en origen, asegura el cumplimiento de normas internacionales sobre cambio climático, en cuanto generan un 70% menos de gases efecto invernadero respecto de los combustibles fósiles y evita al país un drenaje de divisas para la adquisición externa del combustible fósil en la medida en que puede combinarse en hasta un 30% con nafta. Por todo eso, la producción de biocombustibles, aseguran desde Salta, en la provincia, resulta una oportunidad de crecimiento y desarrollo que debe ser custodiada desde los gobiernos provincial y nacional, resultando fundamental para ello la prórroga de esta ley y el incremento de los cupos que se han establecido.
En tal sentido, el ministro de la Producción, Matías Culfas, destacó la importancia que tiene la producción de biocombustibles, así como también la producción de cítricos en la provincia de Tucumán. Tenemos hoy 4 grandes desafíos estructurales para el desarrollo productivo. Un tema que nos obsesiona, que tiene que ver con el Gran Acuerdo Verde, con las nuevas tendencias a políticas productivas sustentables. En la electromovilidad, el uso del hidrógeno verde y los biocombustibles. Aquí en Tucumán sabemos que ya hay inversiones, las queremos potenciar. Y el cuarto desafío que tenemos es la inclusión financiera de las pymes. Me gustaría destacar en el caso de Tucumán el desarrollo de biocombustibles, en etanol de caña, que hizo un aporte positivo de casi 1.500 millones de dólares a la balanza comercial, generó cerca de 7.000 empleos en la cadena productiva, de modo tal que consideramos necesario, importantísimo, continuar con este esquema de promoción, incorporando sí nuevos desafíos que mejoren su productividad y su competitividad. Con respecto a los cítricos, hemos conversado muchísimo con el gobernador Mansur en la posibilidad de generar un fondo de financiamiento que estamos terminando de estructurar por cerca de 500 millones de pesos, justamente destinado al financiamiento de pequeños y medianos productores citrícolas. Aquí en las provincias del NOA ya estamos poniendo en marcha varios parques industriales con nuevas obras de infraestructura. La invitación a todo el sector productivo, a todo el sector sindical a seguir trabajando en esta dirección. En el INTA Pergamino están trabajando en investigación para la utilización del cannabis sativa con fines medicinales. Quería hacerle unos comentarios respecto a un nuevo convenio de investigación y desarrollo que recientemente el INTA ha firmado con una pyme argentina, la empresa Pampa Hemp, en el marco de la ley 27350, que es la que regula la investigación y desarrollo del cultivo de cannabis con fines medicinales en la Argentina. Esta empresa, Pampa Hemp, se acercó a INTA, más precisamente a INTA Pergamino, que es la sede de este proyecto, con la inquietud de avanzar en algún tipo de convenio o vinculación para poder investigar y desarrollar el cultivo de cannabis con estos fines en la zona de la región noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, luego de varias gestiones donde estuvieron involucrados tanto desde el punto de vista de la parte técnica del cultivo como la parte de vinculación institucional y tecnológica de la unidad, se logró a fines del año pasado, en diciembre más particularmente o precisamente, la firma del Consejo Directivo Nacional, que es el máximo órgano de decisión que tiene nuestra institución, la firma de este convenio de investigación y desarrollo, que tiene como objetivo brindar los conocimientos o generar los conocimientos básicos necesarios para la producción y cuantificación del cannabis, en particular del material genético vegetal que produce el CBD, que es el compuesto activo con fines medicinales, para el tratamiento de algunas patologías en la República Argentina. Y bueno, recientemente firmado, ahora estamos en tratativas de hacer las autorizaciones pertinentes en las distintas dependencias nacionales que también tienen injerencia en esta ley, que es el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y la ANMAT, para poder lograr la importación por parte de la empresa Pampa Hemp de la genética necesaria, o sea, el material vegetal, que en este caso son semillas, para poder comenzar a hacer las experiencias en la Estación Experimental Pergamino. En esta primera etapa, en condiciones bajo cubierta, en un invernáculo que tenemos acá en la unidad, que será debidamente acondicionado para poder brindarle las condiciones del cultivo que necesita para producir, crecer y desarrollarse, y luego hacer la cuantificación del compuesto activo medicinal. Es importante recalcarle a la sociedad en su conjunto que la genética o las plantas que van a producir CBD no producen o producen de manera como trazas o muy mínima el THC, que es el otro componente que tiene el psicoactivo y que es el que más es conocida la planta de cannabis o marihuana. Tenemos que dejar bien en claro eso, que si bien es la misma planta, la misma especie, hay genéticas o variedades específicas para la producción del CBD, que son las que se van a implantar acá en el predio de la experimental, y no las que producen THC, que son las utilizadas como psicoactivas o como alguna estupefaciente de uso recreacional. Eso es muy importante decirlo para que no se generen falsas expectativas respecto
al material que vamos a tener dentro del predio. Y bueno, el grupo de trabajo dentro de la Experimental Pergamino es muy grande, hay especialistas en manejo de cultivo, biotecnólogos, ingenieros químicos, responsables o referentes en vinculación tecnológica y relaciones institucionales, que son las que manejan toda la parte del convenio y demás, así como también extensionistas, que son las que van a de alguna manera ver la posibilidad de transferir estos modelos de producción que entendemos que pueden lograr hacer una cadena de alto valor agregado para nuestra ciudad, para nuestra región y, por qué no, para el país, referidos al cultivo de cannabis. Volvemos a otro de los temas centrales, sin duda para el campo, así como también para la ciudad, y que tiene que ver con el precio de los alimentos. Puntualizábamos hace instantes lo que comentaba Cra al respecto, pero también se refirió al tema Ulises Forte, dirigente de Federación Agraria Argentina. Lo hizo con nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva. Sí, a ver, por suerte la saca no se va al río, ¿no? Yo creo que primó la cordura y después de lo tan tremendo desacierto en las declaraciones del presidente del domingo, donde, bueno, amenazando con que fueran a aumentar las retenciones, los cupos de exportación, se habló del desconocimiento del tema de la exportación de carne, el consumo de carne, bueno, primó la cordura y en vez de fomentar más la grieta, automáticamente se reunió con la mesa de enlace y creo que llegaron a un final feliz, donde presuntamente no habrá aumento de retenciones, no habrá cupo de exportaciones, digo presuntamente porque, bueno, te puedes imaginar, uno ya le son viejos, porque como decimos en el campo, que uno ve la vaca que se quema con leche y ve la vaca y llora, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que las promesas de ayer se cumplen en la realidad. Esperemos que sí, la verdad que no hay mucho más margen para una carga positiva. Y bueno, y un poco la bronca uno salió a plantear, donde se habla de desconocimiento o de faltar a la verdad, porque como hacer una de las barbaridades que se escucharon, que culpa que exportamos carnes a China, los argentinos comemos carne cara, cuando la carne que exportamos a China sale dura que las hamburguesas, el pastel de papas sale tierno. Es una cuestión de una carne que nunca consumimos y tampoco vamos a consumir nosotros, porque bueno, lo hemos hablado mil veces, ¿no? Una cultura diferente, eso de la terraza va a ser cocción, así que por lo tanto lo que terminamos comiendo acá es la carne más tierna, más sabrosa, del animal más joven, pero bueno, lo que pasa, yo creo que todo esto fue un simulacro para taparse con las manos, que acá el problema que tenemos no es que tengamos una carne cara o la manteca cara, acá el problema es que los ingresos son paupérrimos, acá el problema es que el salario cada vez menor, cada vez más desocupación. O sea, si todo el mundo gana lo que tiene que ganar y si le bajaran los impuestos al consumo, yo creo que sería mucho más accesible, ¿no? En vez de todo eso, vos fijate que el 33% de la carne el precio es carga impositiva. Si el gobierno simplemente le sacara a todos los que ganan menos de 70, 80 mil pesos por mes o de 50 mil pesos, bueno, cifra es que toda la gente que está eso bajo el nivel de pobreza, se le sacara el IVA, se le depositara automáticamente su CBU, automáticamente baja toda la canasta familiar del 10%. Entonces, son generosos con billetera ajena, porque este acuerdo que hicieron es el esfuerzo de la cadena, de los frigoríficos de forma directa, de toda la cadena de forma indirecta, pero con los precios de estos cuidados, pero bueno, resulta que el gobierno pone una moneda, ¿no? Entonces, esas son las cosas que no están bien coordinadas, ¿no? Lo anticipábamos en la apertura de esta edición informativa, se reúne el Consejo Económico y Social, del cual participa de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. Fue convocado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el Centro Cultural Kirchner, y será dirigido este Consejo Económico y Social, cuyo primer encuentro se desarrolla en el día de hoy, por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Vélez. Cuando decimos que participa de la mesa de enlace, no se trata de cada uno de los 4 participantes de las entidades integrantes, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO y Federación Agraria, sino que uno de los representantes de las entidades irá en nombre del resto de las entidades conformantes. Se trata del titular de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, a quien hace instantes nada más le consultábamos respecto justamente de su participación. Esto nos decía, es un anticipo. Bueno, hoy nos toca asistir en representación de la Comisión de Enlace
de Entidades Agropecuarias, al Consejo Económico y Social. Y en esta ocasión nuestra participación, obvio que nos hubiese gustado estar a las 4 entidades por las particularidades que tiene cada una de ellas. En este caso asisto representándolas a todas con todas las particularidades y con la transversalidad de problemas que tenemos, pero firmemente creyendo que es una oportunidad para profundizar el diálogo y que a través de los consensos con todos los actores sociales se puedan diagramar las políticas públicas que necesita nuestro país para salir adelante. En estas iniciativas sería fundamental que sean amplias y que se trascienda los periodos políticos para proyectar una Argentina con progreso, con inclusión y salir de la pobreza. Creemos que desde nuestro sector del productivo somos el insumo básico para que se genere la agregación de valor, las instancias necesarias para generación de riqueza y de empleo, y que así se garantice la seguridad alimentaria y el mayor ingreso de divisas para nuestro país a través de la exportación de nuestros productos. Vamos a plantear con mucho énfasis que nuestro país debe salir de la pobreza generando mejores y mayores condiciones de trabajo, con base en la generación de empleo genuino y también para eso hay que encontrar maneras de descomprimir impositivamente la creación de fuentes de trabajo. Y eso sería posible porque crear trabajo permitirá que haya una gran masa de personas que ya no dependan de los subsidios y puedan vivir con más oportunidades. Hasta aquí la palabra que hace instantes, en calidad de anticipo, obtuvimos de quien es el titular de la Federación Agraria Argentina, quien representará a la mesa de enlace de entidades agropecuarias en el encuentro del Consejo Económico y Social al que convocó el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y ahora, como lo hacemos a diario, los vamos a invitar a recorrer la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Lo hacemos siempre mostrándole publicaciones de actualidad en cada uno de sus sitios. Comenzamos con revistachacra.com.ar y también, en este caso, el tema tiene que ver con el precio de los alimentos. En tal sentido, Revista Chacra puntualiza que el precio pagado a los productores fluctúa entre el 7,8 y el 26% del valor en góndola. Federación Agraria Argentina comparó el precio por kilo de diversos productos de las economías regionales de consumo habitual en las familias argentinas con lo que perciben los pequeños y medianos agricultores que lo producen. Federación Agraria, con cuyo presidente hace instantes manteníamos este diálogo brevísimo, poco antes de que finalmente se ponga en marcha este Consejo Social y Empresario en el día de hoy, comparó el precio por kilo de diversos productos de las economías regionales de consumo habitual en las familias argentinas con lo que perciben los pequeños y medianos productores que los producen. En muchos casos, el porcentaje de incidencia del valor que cobran los productores sobre el precio en góndola no llega al 10%, como se puede ver en el caso de las bananas, 7,75%, las aceitunas, 7,81%, la pera, 8,38%, y la manzana, con el 9,13%. En otros casos, como en el del vino tinto, es de casi el 13%, mientras que en la papa es del 23,5%. Para el durazno fresco y para industria coinciden en un 20%, para el zapallito verde 25% y para el melón en un 26,5%. Para los productores federados, claramente los chacareros no somos formadores de precios, por el contrario, somos perjudicados, tanto como los consumidores por las distorsiones que hay en las cadenas. Por otra parte, señalaron que eligieron estos productos como ejemplos, entre otros tantos, pero que en realidad se podría señalar lo mismo en muchos otros. En todos los casos relevados se trata de bienes producidos por agricultores familiares que con mucho esfuerzo luchan por sobrevivir como productores en sus campos, que hacen frente a las adversidades climáticas, a las dificultades en la relación con la falta de financiamiento, con el precio de los insumos que son dolarizados, mientras que el consumo interno cada día se deprime más por la alta inflación. Por supuesto, por ser argentinos también padecemos la inflación al consumir.
Agregaron que aún así hemos seguido trabajando pese a la pandemia para que todos los argentinos tengan acceso a alimentos y esto no ha sido debidamente valorado. Por el contrario, señala la entidad que preside Carlos Sacchettoni, muchas veces en los discursos políticos se nos indica como especuladores, acusación a todas vistas falsa. Nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva, conversó con quien es uno de los responsables de la producción orgánica o del movimiento de producción orgánica en la Argentina. Y en ese sentido andó en un tema que es cuanto menos singular. Se está produciendo dulce de leche que no es exactamente orgánico, sino que es apto para veganos. A ver. Estamos en comunicación virtual con Ricardo Parra, productor de alimentos orgánicos como miel, dulces y dulce de leche. ¿Cómo te va, Ricardo? Por supuesto, encantada de estar en comunicación con vos y de saber de tu trabajo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un saludo grande a todos por ahí, a todo tu equipo de trabajo y a la audiencia. Nosotros estamos acá en General Las Heras, uno de los pueblos más lindos de la provincia de Buenos Aires y del mundo, te diría. Acá en nuestra planta de elaboración lo que hacemos somos apicultores, y más allá de la miel y del fraccionamiento, lo que hacemos es mermeladas, únicamente con la fruta y azúcar orgánica, y si no tenemos una variedad que es una mermelada sin azúcar agregada, que es solamente fruta, y utilizamos pectina como para que se tome cuerpo esta mermelada, y también hacemos dulce de leche, y últimamente con azúcar y sin azúcar, y últimamente a partir de un acuerdo que firmamos con el INTI, desde ya principio del año 2019, teníamos la idea y la pudimos cumplir de elaborar alimento dentro de un frasco. Lo que hicimos en conjunto con el INTI fue un desarrollo a partir exclusivamente de productos vegetales, con una búsqueda de cierto parecido al dulce de leche tradicional, como para hacer más fácil la comunicación, pero un producto que es un untable, que tiene características, como te comentaba, de dulce de leche, pero básicamente es un alimento, tiene proteína de arvejas, tiene frutos secos, tiene aceite de coco, es un producto muy, muy cuidado y pensado desde un lugar de balance dietario. Es un producto que lo pensamos para que cuando estés comiendo estés incorporando alimento. Viste que a veces pasa que por ahí, no sé, te dicen comé la maca que es riquísima, sí, o comé el kale o kale, y la verdad que uno la come, en mi caso, con cierto esfuerzo, porque no me gusta, pero sé que me hace bien. Entonces lo que estamos tratando es de ir por este camino de poder introducir lo vegetal desde un lugar balanceado y que sea amigable a la hora de comer, que te dé ganas de comerlo, hablando en criollo. Sí, aparte por las características que me decís, suena como un alimento vegano. Sí, es un alimento que es apto vegano, es un alimento que no tiene conservantes, que no tiene saborizantes, como toda nuestra línea. Nosotros tenemos productos orgánicos certificados y productos que por ahí, por falta de ingredientes orgánicos acá en Argentina, no los podemos certificar como tal, pero la cultura que tenemos en las quinas, desde que inauguramos hace ya 17 años, el lema siempre fue, y fue cambiando, viste que antes se decía misión, visión, objetivo, después fue el para qué. Bueno, nosotros el objetivo siempre fue el de elaborar alimentos cuidando al medio ambiente y al consumidor, y en esa línea estamos, así que un poco la tendencia que hoy se viene y se vive es la de empezar a consumir más productos vegetales, así que sí, también apto vegano y con una mirada un poco más amplia de que sea mucha la gente que se vaya pasando de a poco a esta nueva forma de alimentarse. Sí, es una tendencia que está en crecimiento e imagino que los consumidores también están agradecidos con este tipo de elaboraciones. Sí, ¿sabés lo que nos pasa? Nosotros tenemos por suerte mucho movimiento de redes, que es nuestra manera de acercarnos al consumidor. Aprendimos con el tiempo que no es tanto lo que uno quiere elaborar, sino también lo que el consumidor elige. Entonces,
nosotros íbamos escuchando por ahí que nos decían, bueno, hagan productos para veganos, no había un tema de agresión o de decir, ¿por qué hacen esto? Sino todo lo contrario y lo fuimos tratando de trabajar desde el lugar que te comentaba y creo que es el futuro. Estamos convencidos que va por ahí la cosa, así que estamos ya pensando en nuevos productos y con muchas ganas. ¿Cómo les repercute? Por un lado, en una sociedad que se vive consumiendo ultraprocesados y por otro lado, un sector que elige lo natural, pero también que demanda saber cómo se elabora y ser parte de ese proceso. Bien. Mira, yo creo que desde las quinas siempre planteo lo mismo, no somos quienes para estar juzgando, viste que a veces hay circunstancias como de por qué comes esto y encima, no sé, nos imaginamos una escena familiar típica de una pareja saliendo a trabajar con sus hijos y apurada. Bueno, ahora con pandemia esta situación se ha cambiado un poco, pero desde ese lugar por ahí uno se alimenta como puede y en el tiempo que puede. Entonces, lo nuestro es buscar, intentar encontrar soluciones para que sea lo más sencillo posible, que esté lo más al alcance del consumidor y entendemos, y sin que esto sea una mochila para los jóvenes, porque cuando nosotros fuimos jóvenes siempre nos decían, no, ustedes van a cambiar esto, ustedes, pero sí entendemos al consumidor joven como un consumidor que lee, que pide información. Las redes hoy han ayudado, insisto, mucho en esto, y nosotros tratamos de acompañar esa movida, entendiendo también todo lo que te contaba antes, que hay gente que por ahí, por una cuestión de tiempos, económica, por lo que sea, hoy decide cuando puede comer algo natural y cuando no, come lo que tiene al alcance de la mano. Lo nuestro es siempre intentar fomentar y que la gente se vaya acercando a lo que a nosotros nos gusta y que es esto, es el vivir elaborando alimentos con todas las características que te contaba antes. Eso es lo que nos gusta, nos divierte, nos hace ser lo más serios posibles, siempre partiendo de esa premisa. Y por último, Ricardo, me gustaría consultarte qué balance pueden hacer desde las quinas en este 2020, cómo han podido trabajar pese a la pandemia y qué perspectivas tienen de cara a este 2021 que, por lo que ustedes dicen, promete y mucho con estos nuevos productos. Mira, nosotros la verdad que el 2020 nos fue muy bien, lamentablemente en un contexto que no es el que nosotros deseábamos. Siempre desde las quinas estamos creciendo, todos los años crecemos en unidades, pero principalmente crecemos en la parte conceptual, en la parte cultural de las quinas. Ahora estamos instalando paneles solares, estamos buscando a la circulación de agua que de por sí ya tenemos para algunas máquinas, buscando el menor consumo, y esos son un poco nuestros objetivos desde el punto de vista de la empresa, pero vemos un 2021 con características similares en cuanto al consumo a lo del 2020, si bien entendemos que nuestro consumo creció y mucho a partir de que la gente volvió a desayunar. Viste que se han perdido hábitos, se ha perdido el hábito de la charla, se ha perdido el hábito del desayuno y que se haya vuelto a desayunar impactó de manera muy fuerte en nuestros productos. Y también, como hablábamos antes, con un consumidor que a la hora de elegir el desayuno está eligiendo productos de las características de las que nosotros elaboramos. Así que con mucha expectativa para el 2021 y con muchas ganas de seguir incursionando en lo que el consumidor pide y en la tendencia que hoy hay a nivel mundial. Muchísimas gracias, Ricardo. Nosotros desde aquí acompañamos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos orgánicos y agradecidos por esta comunicación. La carne argentina es la más barata del Mercosur. Esta información la podemos ver en uno de los medios integrantes de la plataforma agropecuaria Chacra, revistachacra.com.ar. Y allí el detalle indica que a pesar de la fuerte suba que la carne registró en 2020, en comparación a los países vecinos, Argentina cuenta con los precios de cortes vacunos más baratos entre los países de la región. Así surgió de un estudio que hizo la Fundación Mediterránea, que resultó
que el kilo de carne en Argentina promedia los 781 pesos, mientras que en Brasil y Uruguay cotizan entre 832 y 845 pesos respectivamente. En el caso de Chile, país que importa carne, se acerca más a los 1.000 pesos. El relevamiento se elaboró tomando como punto de partida un listado de 15 cortes. En Uruguay, su valor promedio de diciembre fue de $7.2 por kilo. En Argentina, en tanto, llegó a $6,2 por kilogramo, un 14,4% más barata que en Uruguay. Al analizar por rubro, en el caso del pelleto y el asado, las diferencias eran mínimas, pero la brecha creció al 25%, por ejemplo, en carne picada. Un dato a tener en cuenta, según el relevamiento de la Fundación Mediterránea, es que en junio del año pasado la diferencia de precios entre ambos países era de 29%, pero disminuyó tras una baja en los precios uruguayos y los aumentos para las fiestas navideñas en nuestro país. Para actualizar estos números, se efectuó una comparativa de precios online durante enero. Con este fin, se compararon valores en las cadenas argentinas de hipermercados y en una tienda inglesa en una localidad del Gran Buenos Aires, así como también en otra en Uruguay. Se observó una gran paridad entre los valores de un lado y del otro del Río de la Plata para una muestra de 9 cortes. En tanto, en Chile se cotejaron 13 cortes para el mismo periodo y el precio promedio en el vecino país era de $10.5, casi 31% más caro que en los mostradores de la Argentina. En algunos cortes, como citamos el caso del lomo, la brecha a favor de Argentina era mayor a la media, mientras que en el pelleto y el matambre, por ejemplo, fue menor. Al igual que en la comparativa con Uruguay, se midieron precios online de supermercados en enero y el resultado fue que nuestro país es un 24% más barato en promedio respecto de lo que se comercializa en Chile. Finalmente, en el caso de Brasil, la comparación se realizó solo en la modalidad online, donde se tomaron 8 cortes que promediaron 832 pesos por kilogramo en relación a los 781 relevados en la Argentina. Hacemos una pausa muy breve y enseguida volvemos. Jornada a campo virtual del IPCBA, miércoles 24 de febrero, online y gratuita, ciclo completo en ambientes marginales, el NEA hacia la intensificación ganadera, establecimiento del Mainumbi, Reconquista, provincia de Santa Fe. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 0455. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. ¿Qué nivel de ocupación registran los feedlot en el mes de febrero? Te lo contamos ahora con datos suministrados por la Cámara Argentina de Engordadores de Hacienda Corral.
puntualizan que ese índice es del 51%. Desde la entidad dan cuenta de que más de la mitad de la capacidad instalada de encierre está ocupada. Sin embargo, este porcentaje está por debajo del nivel registrado hace unos años, cuando alcanzaba el 58% a esta altura del año. Durante el mes de enero, en tanto, los ingresos a los corrales alcanzaron el 12,5% de la capacidad de encierre, levemente por debajo del 14,1% registrado el mes previo. Por su parte, los egresos también resultaron inferiores en relación al último mes reportado, que fue del 11,2% versus el 12,7%, mientras que el indicador de permanencia en los corrales alcanzó un promedio de 139 días, partiendo de un piso de 119 y 125 días registrados en noviembre y diciembre del año 2020. Vamos a la estación experimental, en este caso del INTA 9 de julio, y allí expertos dan cuenta de cómo forestar en el norte de la provincia de Buenos Aires. Una de las principales especies, y bueno, que esto tiene una larga data, digamos, en la provincia de crecimiento y de adaptación, que es el Eucalyptus viminalis. Siempre cuando nosotros imaginamos un monte en la provincia de Buenos Aires, nos imaginamos esto, es decir, un monte quizás que esté con muchos años, que tenga troncos que son muy difíciles de aprovechar, que tengan mucha sombra, y no nos imaginamos este recurso que es lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros tenemos que apuntar. A este recurso forestal nosotros tenemos que apuntar, y para apuntar a esto debemos tener claro qué manejo, fíjense ustedes el tema de la poda, el tema de los raleos tempranos, para poder producir madera de calidad y también que esta madera, digamos, esté acompañada con un aprovechamiento también complementario, como puede ser la ganadería, y fíjense ustedes la oferta de luz que tiene este monte, que tranquilamente, digamos, cuando uno piensa que el eucaliptus, bueno, no se puede sembrar nada, bueno, esto siempre depende de la disponibilidad lumínica que tengamos en el monte. Como ventajas en cuanto a la aptitud edafoclimática de esta especie, tenemos que remarcar que es una especie con una gran resistencia al frío, tolerando temperaturas mínimas de 15 grados bajo cero, y tiene un excelente crecimiento, como vemos datos en este ensayo que tenemos instalado en la escuela de Inchausti, impartido el 25 de mayo. Claramente es una especie que prefiere los suelos profundos y bien drenados, y fíjense ustedes, datos de crecimiento a los 8 años de edad, como cuál es el potencial de crecimiento de esta especie. También tenemos que remarcar que es una especie que cuenta con semilla mejorada, que se produce en el INTA de Castelar, producto esto también de una red de ensayos de mejoramiento genético en la que se viene trabajando desde hace más de 20 años. Otra de las especies que podemos recomendar para esta zona es el Populus deltoides, los comúnmente llamados álamos, que de nuevo tienen una preferencia por suelos arenosos, tienen un excelente crecimiento, hay material disponible del INTA Delta del Paraná, también se viene trabajando desde hace mucho tiempo en un programa de mejoramiento que permite contar con esta rectitud de fuste, con este potencial de crecimiento. De nuevo, es una especie que, si manejamos la densidad, podemos acompañar esto con una oferta forrajera que nos permite también complementar con la ganadería, y desde la agencia también venimos trabajando con el desarrollo de modelos de crecimiento en volumen, en altura y en distintas variables forestales que nos permiten estimar el crecimiento, porque bueno, siempre la pregunta es, bueno, ¿y cuánta plata me va a dar la forestación? Y esto, tan importante como conocer los costos, tenemos que saber el crecimiento, conocer o poder predecir el crecimiento de esta especie al turno. Estos son también algunos resultados de nuestro trabajo. Otra de las especies que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y especialmente en la zona norte, son los sauces. De nuevo, el INTA Delta de Paraná viene trabajando desde hace largo tiempo en un programa de mejoramiento genético,
nosotros estamos probando unos materiales desarrollados por Teresa Cerrillo del INTA Delta del Paraná, donde, bueno, este suelo es un suelo con alguna limitante, está establecido en un lote ganadero, es decir que tiene alguna limitante en cuanto a excesos hídricos en algún momento del año, pero bueno, justamente son materiales que se adaptan no a la sal, pero sí a algún anegamiento temporario. Y fíjense ustedes, estos son resultados de crecimiento en diámetro de estos distintos materiales que estamos probando. Esto está plantado en el año 2014, es decir que tiene 6 años. Y fíjense ustedes los diámetros que podemos llegar a alcanzar en este tiempo. Y de nuevo, el porte forestal que tiene el sauce, que nosotros, digamos, no estamos acostumbrados quizás a ver un sauce con este porte forestal, pero bueno, es algo quizás novedoso y que le da mucho valor a la madera, que incluso puede pensar en una madera de sauce para aserrado. También estamos trabajando con acacia blanca o Robinia pseudoacacia, esta planta que realmente tiene un enorme potencial para todo lo que es carpintería rural, para todo lo que es postes, para alambrados o para, bueno, para todo lo que es trabajo en el campo. Tiene una dureza y una durabilidad también muy interesante, y nosotros desde el año 2012 en la escuela de Inchausti, que tenemos un ensayo donde, bueno, de nuevo podemos ver el potencial de crecimiento. Por supuesto que no crece lo mismo que un eucaliptus o un álamo, pero también la calidad de la madera y la dureza de la madera lleva otros tiempos. También tenemos unas parcelas demostrativas, que esto se plantó con plantines provenientes de la Universidad de Luján, donde estábamos probando distintos espaciamientos iniciales, con la idea de, bueno, conocer cuál es el crecimiento, cómo es la respuesta del crecimiento a distintos espaciamientos. Y acá hay una leve tendencia inicial, este ensayo tiene 4 años, a, por supuesto, aumentar el tamaño del árbol conforme disminuimos la densidad inicial de plantación. De nuevo, son especies que, de acuerdo a la densidad que manejemos, podemos obtener una cobertura vegetal, una cobertura herbácea o una pradera, una festuca, bueno, distintas especies forrajeras, que de nuevo, lo importante que nosotros tenemos que saber es que los niveles o los umbrales mínimos de disponibilidad lumínica es 50%. Si tenemos menos del 50% de disponibilidad de forraje, de disponibilidad de luz, no vamos a tener forraje. Si tenemos más del 50%, bueno, esa cantidad, digamos, de forraje va a estar obviamente limitada principalmente por esta disponibilidad lumínica. Y por supuesto que el espaciamiento va a condicionar eso en forma directa. En el ITBA están trabajando denodadamente para investigar respecto de la contaminación de arsénico en aguas subterráneas. Conversamos con uno de los responsables. Estamos trabajando y en la República Argentina hay un tema puntual, que es la contaminación por arsénico en las aguas subterráneas. Ahí hay mucho para hacer, hay muchas regiones geográficas que tienen niveles de arsénico preocupantes en las aguas, y es importante alertar respecto a esto. El ITBA tiene un programa en donde recibe muestras de parte de los interesados. Esas muestras son sometidas a un análisis que detecta la presencia de arsénico y lo cuantifica, y permite discernir si esa agua está apta para el consumo o no. Inclusive a este proyecto que estamos discutiendo, yo he participado en algunos proyectos anteriores en donde detectábamos presencia de tóxicos metálicos en el medio ambiente a través de la acumulación en líquenes, algas e inclusive organismos marinos, y hemos podido comprobar que
esta problemática del cambio climático y de la contaminación global ya nos está afectando, porque inclusive hemos detectado presencia de metales pesados en las aguas del canal de Beagle, que se supone que es un área no contaminada, y la polución y la contaminación de a poquito está llegando a esas zonas, y todos nos tenemos que poner de acuerdo, llegar a consensos, lograr una simbiosis positiva entre los organismos nacionales, entre las empresas privadas y las instituciones universitarias que llevan adelante este y otro tipo de investigaciones encaminadas en lograr una contención del cambio climático global y evitar que se produzcan males mayores. Como hace algunos años, una vez más, el trigo fue foco de preocupación, pero ahora llegó la tranquilidad porque fuentes de la cadena triguera argentina aseguraron que el volumen de ese cereal para Brasil está asegurado. En la plataforma de medios agropecuarios Chacra, en agritotal.com.ar, allí ustedes tienen el detalle de la nota. Respira Brasil, hay trigo. La cadena de valor triguera confirmó que el abastecimiento del cereal al país vecino durante este año está garantizado. Desde Avitrigo habían surgido dudas acerca del normal abastecimiento desde nuestro país. Fue la cadena de valor triguera la que confirmó el abastecimiento del cereal a Brasil durante 2021. Está garantizado, según dijeron. En los últimos días, desde la Cámara brasileña que nuclea la cadena de valor de ese cultivo, remarcaron su preocupación sobre faltantes para abastecer su mercado interno, que depende en gran parte del trigo argentino. En un congreso que se llevó a cabo la semana pasada en Córdoba, el presidente de la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo, Rubens Barbosa, advirtió que nos preocupan datos provenientes de Argentina, que habría una disponibilidad de exportación para Brasil de poco más de 4,5 millones de toneladas, lo que es muy limitado para abastecer la demanda interna de nuestro país, había puntualizado. El directivo también expresó que siguen de cerca las alternativas de la logística portuaria argentina tras el conflicto gremial que paralizó las terminales rosarinas en diciembre, y deslizó que en el segundo semestre del año contaremos con el trigo que viene del hemisferio norte, en clara referencia al cupo anual de 750.000 toneladas libre de arancel para el cereal que ingresa por fuera del Mercosur. La cosecha de este cultivo en Argentina cerró la campaña 2020-21 con una producción de 17 millones de toneladas, con una caída en relación a las estimaciones iniciales originadas en la falta de lluvias que afectaron al cereal. De acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, se proyectan ventas al exterior de trigo para este año de 10 millones de toneladas. Y hasta el momento, los exportadores se hicieron de 8,8 millones de toneladas. El sector exportador fue contundente en ese sentido y ante una consulta de los medios afirmaron que el abastecimiento a Brasil está garantizado. De las 10 millones de toneladas proyectadas, 5,5 millones se destinarán a ese país. Eso permitirá cubrir sus necesidades. Por su parte, desde la cadena de valor del cultivo, desestimaron esta situación al entender que se trata de maniobras que buscan presionar para generar bajas en los precios. ¿Saben ustedes cómo se desarrolla, cómo se lleva adelante la certificación de las frutas de la Patagonia destinadas a la exportación desde el SENASA Patagonia Norte? Nos dan todos los detalles. En los últimos años, bastante parejo lo que es la producción de la Nor Patagonia. Estamos hablando de alrededor de 1.200.000 toneladas producidas de pera y manzana. Y también es muy parejo cómo se distribuye el destino de esa producción. Estamos hablando de ese 1.200.000 toneladas con destino de exportación es un 36% aproximadamente, un 33% destinado a la industria, que también sería exportación, porque la mayor parte de lo que se destina a la industria es con destino al exterior, y un 31% de la pera y la manzana que va destinada al mercado interno. Yendo por ahí un poco más al detalle, empecemos por la pera, que es el mayor producto exportado, un poquito más de 330.000 toneladas. Se puede resumir que hay 5 países que se llevan cerca del 79%
de esa exportación. Estamos hablando de Brasil, Rusia, Estados Unidos, Italia y Perú. Respecto a manzana, que son volúmenes mucho menores, estamos hablando de 97.000, casi 100.000 toneladas. Lo mismo, el 70% se concentra en 5 países. De vuelta vuelven a aparecer Brasil, Estados Unidos y Rusia, pero ya en cuarto y quinto lugar serían Bolivia y Paraguay. Y la cereza, que es un producto que en los últimos años viene creciendo muchísimo en la zona. También se pueden sumar valores de lo que es Chubut y Santa Cruz, que tienen una superficie importante. Toda la Patagonia está cerca de las 1.200 hectáreas plantadas con cereza. Y lo que fue noviembre y diciembre, porque enero y febrero sigue saliendo de más al sur, lo que fue noviembre y diciembre estamos hablando de cerca de 4.200 toneladas. Y de vuelta, hay 5 países que se llevan el 90%, pero acá están más concentrados. El 77% se destina a China y Estados Unidos. Ya un poquito más atrás, países como España, Francia o el Reino Unido. China y Estados Unidos, que son los 2 mercados que tienen exigencias por mosca de la fruta. Recordemos, la Patagonia es área libre de mosca de la fruta. En este caso estamos en una ventaja importante, ya que permite realizar los envíos aéreos en primicia para esos 2 destinos. Y tenemos ahora más información. Recuerdan ustedes que hace algunos días nada más nuestra compañera de tareas Mariela Oliva estuvo conversando en detalle, en profundidad, para obtener todos los datos respecto de este tema que está en boga desde hace mucho tiempo, pero que el campo necesita ratificar una y otra vez ante el común de la sociedad y en este caso incluso también ante la gestión oficial, y que tiene que ver con que el campo no es formador de precios. Estuvimos conversando con quien es el economista jefe de FADA, David Miazo. Vamos ahora a replicar un tramo de esa entrevista donde justamente da cuenta de qué implican las retenciones para las arcas del Estado, qué significa el fideicomiso al que accedió el Consejo Agroindustrial argentino en rubricar con el Gobierno Nacional. Veamos un tramo. Y aquí estamos nuevamente en Chacra TV Noticias, en este espacio de entrevistas y en esta ocasión con David Miazo, economista en jefe de Fundación FADA. ¿Cómo te va, David? Muy bien, un gusto estar conversando con ustedes. Para comenzar con la carga impositiva sobre los alimentos. Bueno, la carga impositiva sobre los alimentos es relativamente sustancial, considerando que son productos de primera necesidad. En un estudio que hacemos nosotros en FADA cada 6 meses, nos dio, por ejemplo, que en el caso de la carne, la carga impositiva total entre la sumatoria de impuestos municipales, provinciales y nacionales ascendía al 29% del precio final, es decir, de cada 100 pesos que uno compra de carne, 29 pesos son impuestos acumulados a lo largo de la cadena. En el caso del pan, eso está en el orden del 25%. Básicamente son los impuestos que tiene el resto de la economía, aunque por ejemplo con IVA, con una alícuota de IVA reducida, pero incluso hablar de estos niveles del 25 al 30% para productos que son muy de la canasta básica es una carga tributaria relativamente sustancial. Bueno, y luego de los dichos del presidente de la Nación, hay un tema que quedó ahí en el tintero que tiene que ver con la incidencia en el costo final de los alimentos, que tiene que ver con la materia prima. ¿En cuánto incide la materia prima en ese precio final? Bueno, en estos tipos de alimentos, los principales granos en particular tienen una incidencia relativamente baja sobre el precio de los alimentos en góndola. Por ejemplo, en el caso del trigo tenemos una participación del precio en el precio del pan o en el precio de los fideos secos de alrededor del 15%. Es decir que de cada 100 pesos, por ejemplo, de pan que uno paga, está pagando 15 pesos de trigo. Por eso es relativamente falaz el argumento de que con mayores derechos de exportación se logran bajar los precios
de los alimentos, porque en realidad el efecto es muy reducido. En este caso, que estamos hablando del caso del trigo y del pan, que es de los que mayores incidencias tiene, por ejemplo, si le subimos 10% de derecho de exportación al trigo, tenemos un impacto sobre el precio del pan de apenas un 1,5%. Y si tenemos en cuenta que convivimos o vamos a convivir en este 2021 con una inflación cercana al 4% por mes, nos estamos ahorrando con una medida como esta solamente 11 días de inflación y por única vez. Si vamos, por ejemplo, al caso de la carne o de la leche, lo que nos ahorramos de inflación apenas es menos de una semana de inflación con alguna medida como esta. Por ahí en el caso del pollo es algo superior, en el caso del pollo la incidencia del maíz alcanza hasta cerca del 30%, y ahí, por ejemplo, subirle los derechos de exportación al maíz puede generar un impacto en el caso del pollo de un 3%, pero de nuevo, solamente nos terminamos ahorrando en el caso del alimento que mayor impacto tiene, 3 semanas de inflación, nada más, de 52 semanas de inflación que hay en el año. En cuanto a los precios relativos de alimentos básicos en Argentina y otros países, ¿cuál es tu opinión? Bueno, empezó la discusión un poco con el precio de la carne, pero también se ha extendido a varios otros alimentos, y en realidad el problema reside en que nosotros, los argentinos, los consumidores, tenemos nuestro ingreso muy devaluado después de 3 años de crisis, que empezó en el 2018, y 3 años de devaluación. Entonces, el problema que tenemos es que los argentinos tenemos muy debilitados nuestro poder adquisitivo, entonces todo nos parece caro. Nos parece cara la carne, nos parece caro el pan, nos parecen caros los lácteos, nos parecen caros las naftas, y cuando uno hace una comparación internacional, con el caso de la carne surgieron muchísimas comparaciones contra Uruguay, contra Brasil, contra Europa, contra Estados Unidos, donde terminamos viendo que Argentina en realidad tiene de las carnes más baratas del mundo. El problema es que para el ingreso que tiene el argentino promedio, esas carnes están caras. Y esto en realidad es lo que está pasando. Tenemos un problema de fondo de crisis económica, un problema de fondo de pérdida de valor de la moneda, generado en la falta de un programa económico, pero en gran parte en la enorme emisión monetaria que viene llevando a cabo el país. Y ese es en realidad el problema de fondo, no el valor de uno u otro producto, porque hace 2 semanas fue la discusión del precio de la carne, la última semana fue la discusión del precio de la nafta, la semana que viene puede llegar a ser la discusión del precio del pan o de los alquileres, o si en algún momento se empiezan a sacar los subsidios a las tarifas, el precio del gas o de la luz. Entonces ahí uno se da cuenta que si el problema de la economía son todos los precios, el problema no son los precios, son los ingresos y es la moneda. Exactamente, y hablando sobre el precio de la carne, se llegó a un acuerdo en este último tiempo. Eso, como lo puntualizamos en el inicio de esta edición informativa, el presidente de la Nación presenta el Consejo Económico y Social. Lo tenemos, por supuesto, en directo en Chacra Televisión. El primero de los disertantes será, de acuerdo con lo anunciado, quien será el director de este consejo, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Vélez. Vamos allí. Muy buenos días. Muchísimas gracias, queridas amigas, queridos amigos, por estar presentes en esta ocasión para nuestra convocatoria. Señor presidente, señoras y señores integrantes del Consejo Económico y Social y de las instituciones que también nos acompañan en el público. Ponemos en marcha hoy una iniciativa que ha sido largamente reclamada, diseñada, soñada por diversos sectores de la vida institucional, política, social de nuestro país. Nos anima una definición de Nelson Mandela. Siempre es momento oportuno para hacer las cosas bien. Convocamos este consejo porque creemos en la cultura del encuentro, en la potencia de la amistad social y lo imperioso del desarrollo humano integral. Y porque creemos que la sumatoria de las visiones de la Argentina siempre van a ser mucho más ricas que la avaricia de una mirada excluyente que pueda ser reemplazada por la fecundidad de un proyecto común. Tenemos este espíritu de la convocatoria y les quiero sintetizar muy rápidamente qué es lo que nos va a animar y cómo va a ser la metodología de trabajo
para este consejo que estamos poniendo en marcha. Tenemos 3 consignas. La primera, dialogar. La segunda, organizar los acuerdos. La tercera, acompañar las decisiones. Les comento rápidamente la idea del diálogo. Este consejo no puede ser simplemente la voz de quienes estamos aquí reunidos. Tiene que ser antes que nada la voz de los que nos tienen voz. La voz de los olvidados, de los descartados, de los que están en el basurero de la historia, de los que no tienen un lugar en la mesa de todos los argentinos y de las argentinas. Este consejo va a comenzar su tarea con un espíritu de diálogo en función de pensar que solamente la solidaridad le puede dar seriedad y solidez a una experiencia de real encuentro entre toda la Argentina. Por eso decimos que el diálogo tiene que ser un diálogo con ciencia y con conciencia. ¿Por qué decimos un diálogo con ciencia? Porque este consejo va a estar convocando a una cantidad muy importante de científicos, de tecnólogos, de expertos del mundo universitario, académico, de lo mejor de la inteligencia argentina. Creemos que tiene que tener un diálogo informado y que no puede ser una mera discusión de anécdotas para que no se convierta nuevamente en una frustración, como tantas experiencias previas. Un diálogo entonces con ciencia. A partir de la semana próxima, 100 expertos del CONICET van a ser convocados para que integren cada una de las comisiones de trabajo. A su vez nos van a estar acompañando una perla que existe en el Estado argentino, que fue creación de Raúl Alfonsín en el año 1983, que son los integrantes del cuerpo de administradores gubernamentales, como staff técnico, riguroso, científico, para iluminar también las discusiones de este Consejo. Vamos a estar siendo acompañados por las universidades aquí presentes y por todo el cuerpo de conocimiento científico y tecnológico de la Argentina. Pero con eso no alcanza, porque tenemos que también escuchar la sabiduría popular. De nada serviría que nos encastremos en una experiencia con la frialdad de las tecnocracias o con la inhumanidad de los simples números. Tenemos que escuchar también el clamor de nuestro pueblo. Por eso va a ser tan importante reflejar a nuestro Consejo las experiencias de la sabiduría popular, las experiencias que se están dando en los barrios populares, en los movimientos sociales, en esa riquísima y vasta serie de casos muy inspiradores que existen en toda la Argentina. Tenemos el desafío de convertir los datos en información, la información en comunicación, la comunicación en comunión. Ese es el gran desafío primero para un diálogo que tiene que cuidar las palabras, porque Argentina lamentablemente está por momentos cansada de palabras que no honran la vida y de vida que no honran las palabras. Tiene que ser mucho más que palabras este Consejo, pero tiene que ser también un ámbito donde cuidemos la crítica, donde estemos dispuestos a encontrar lo mejor del otro y no lo peor, y donde podamos construir un ámbito de diálogo respetuoso para llegar a síntesis superadoras y productivas. No implica el diálogo eludir los conflictos, no implica suponer que no hay asimetría de intereses, no implica advertir que la Argentina está profundamente herida por la falta de pan, por la falta de equidad y por la falta también de solidaridad de los espíritus. Segundo punto de este Consejo, organizar los acuerdos, un gran desafío. Nuestro presidente está abriendo este Consejo de una manera inédita a la discusión de 25 temas que son de una enorme importancia estratégica para nuestro país. Por eso decimos 1000 días de trabajo. Este Consejo no va a estar abocado a lo coyuntural, va a tener un horizonte de 1000 días de trabajo. Se va a organizar en 5 misiones estratégicas para la vida del país. Y va a tener cada una de esas misiones 5 proyectos transformadores. Es decir, vamos a estar discutiendo no cuestiones superficiales. No nos vamos a reunir simplemente para tomar café, no nos vamos a reunir para una foto, nos vamos a reunir para discutir los problemas que hacen al corazón y a la esencia de la República Argentina. Esos 5 pilares, como está señalado en el decreto presidencial, tienen que ver el primero con la comunidad del cuidado y la seguridad nutricional. Hay una experiencia riquísima en estos meses de dolor y de agobio para la Argentina que brindó el sistema científico-tecnológico, los comedores populares, un conjunto de organizaciones gremiales muy importantes, solidaridad social, sociedad civil.
Tenemos que aprender de esa experiencia y proyectarla también como política de Estado. El segundo punto tiene que ver con la productividad con cohesión social. Todos los temas económicos, junto a Martín Guzmán y todo su equipo, aprovechando la experiencia muy rica que está desarrollando la Secretaría, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, por cierto, convocando a todos los sectores, discutiendo sectorialmente políticas que son transformadoras para nuestro país. El tercer punto tiene que ver con el cambio climático, la ecología, el desarrollo verde, que será o no será. El cuarto punto tiene que ver con los trabajos del futuro, la educación del futuro, un tema central también de los cuales van a estar aportando muchísimos de las integrantes y de los integrantes de este Consejo. Y el quinto y último punto, la democracia innovadora, la calidad institucional, la capacidad de generar cambios que incorporen una nueva dimensión a la participación ciudadana. Ahí va a haber una cantidad muy importante de temas que están en el documento inicial que estamos presentando y que también van a ser una fuente muy importante de trabajo. No queremos inventar la rueda, no queremos superponer cosas que se están haciendo, vamos a trabajar muy de cerca con cada una de las colegas y de los colegas de nuestro gabinete, con cada uno de los gobernadores aquí presentes, que tienen experiencias muy ricas de consejos económicos y sociales en sus provincias y que además están desarrollando un trabajo muy importante con el Ministerio del Interior en términos de identificar las infraestructuras estratégicas para nuestro país. Vamos a trabajar muy de cerca con todos ellos y también con la diversidad política que supone la diferente procedencia de esos gobernadores. Aquí estamos todos y estamos todas. No hay diferencias ideológicas ni diferencias partidarias. Nos une el amor por el país. Nos une entender la política no como una intermediación parasitaria, sino como un camino de servicio al bien común. Y el tercer elemento, y termino, esta va a ser una dimensión también de acompañamiento. La Argentina está cansada de las revoluciones caligráficas, de las cuestiones que se escriben en un documento y que nunca transforman a la realidad. Un acompañamiento muy importante de este Consejo Económico y Social va a ser la capacidad de vincularlo con todo el sistema de crédito público de la Argentina, con todo el sistema de financiamiento internacional. Cuando soñábamos esta iniciativa, la pensábamos comparando con otras experiencias internacionales que se han puesto en marcha. Esta es la primera experiencia a nivel mundial de un Consejo Económico y Social que va a estar vinculado al sistema de crédito público y de financiamiento internacional de la Argentina. ¿Cómo se va a traducir esto? Cuando identifiquemos una práctica promisoria, cuando identifiquemos un programa que vale la pena respaldar porque tiene consenso y potencialidad de impacto, cuando entendamos todos juntos que hay una política de Estado que hay que reforzar con un financiamiento público internacional, lo vamos a estar vinculando a esa decisión de crédito de la República Argentina. No más tecnocracias para decidir el financiamiento encerrados en una oficina técnica. El crédito público que compromete intergeneracionalmente al país también va a estar vinculado a este Consejo Económico y Social. Quiero citar por último, señor presidente, queridas amigas, queridos amigos, un particular orgullo que tenemos en este lanzamiento, porque parte del acompañamiento y de la compañía para que las decisiones ocurran y se traduzcan en transformaciones para todas y para todos va a estar dado por un consejo asesor de altísimo nivel internacional que va a estar acompañándonos también a partir de la convocatoria que estamos formulando. Comienzo a mencionarlos, son un lujo a nivel internacional y van a estar con nosotros trabajando codo a codo en este Consejo Económico y Social. En primer lugar, el argentino global, entrañable, figura más importante de la Argentina contemporánea, Adolfo Pérez Esquivel como Premio Nobel de la Paz. Enrique Iglesias, más de 20 años de trayectoria en el Banco Interamericano de Desarrollo, un latinoamericano que conoce como nadie la experiencia de la integración regional. Mariana Mazzucato, la economista estrella de este momento a nivel mundial, plantea la innovación estatal, plantea cómo vincular el Estado y el mercado de un modo productivo y adecuado. Ricardo Lagos, un prestigioso expresidente de Chile, como nadie conoce la vinculación de América Latina con el resto del mundo. Dilma Rousseff, la primera presidenta mujer de Brasil, experta en cuestiones energéticas, de cambio climático, entre muchas otras cuestiones.
Pepe Mujica, valor de valores. Con él vamos a trabajar los aspectos también valorativos que tienen que ver con el Consejo Económico y Social y con la mirada de valores que necesita la Argentina en este momento. Jeffrey Sachs, tal vez el economista más citado a nivel internacional, con una amplísima experiencia en Naciones Unidas y un adalid de los temas de cambio climático, que hacen tantísima falta en este momento en la vida de la República Argentina. Luigino Bruni. Luigino Bruni es el economista que el Papa Francisco eligió para moderar, para impulsar, para potenciar jornadas extraordinariamente importantes para la vida del mundo que se desarrollaron en Asís en el mes de noviembre, que se llamaban justamente la economía de Francisco. Habla de la importancia de los bienes relacionales, del cambio climático, de la necesidad de tener una economía regenerativa que, lejos de dañar, contribuya a una mejor integración social. Alicia Bárcena, en su rol de secretaria general de la organización de la CEPAL, una institución también señera en el sistema de Naciones Unidas y con una amplísima experiencia desde el punto de vista internacional. Rebeca Greenspan, también muy importante como secretaria general de la Organización de Estados Iberoamericanos. La relación entre Europa, Argentina y América Latina va a tener en ella un importante nivel de inspiración. Y por último, José Antonio Campo, otro prestigioso economista del sistema de Naciones Unidas que va a estar acompañándonos en este debate. Todo el sistema de Naciones Unidas va a estar acompañándonos, la OIT, va a estar acompañándonos el PNUD, va a estar acompañándonos el sistema central de la CEPAL, es decir, el sistema de Naciones Unidas en su conjunto va a estar también alimentando esta discusión que pretendemos que sea informada, formada y sensible. Sobre todo también entendiendo que en los que estamos acá no estamos todos ni estamos todas, entendiendo que hay una demanda de participación en este Consejo que iremos adaptando con un sentido dinámico e inclusivo. Por eso este decreto del señor Presidente. Tenemos el mandato que él nos está indicando de que este Consejo se consagre a través de una ley que será enviada al Congreso y que reflejará las lecciones aprendidas de estas deliberaciones que son enormemente desafiantes y enormemente demandantes en los días que vengan. Termino con una última reflexión que creo que debe estar en el corazón, en la mente y en el sentido de cada uno de nosotros y de nosotras en este día. No seremos ingenuos, no seremos ingenuas, no pensaremos que el diálogo es una especie de utopía para la Argentina de hoy, no pensaremos que el diálogo es una pérdida de tiempo o una invitación para sacarse una foto o un uso de quien piensa distinto para encubrir lo que uno quiere hacer, validándolo de una manera espuria. No pensaremos que este esfuerzo es un esfuerzo más en una Argentina caracterizada por tantas frustraciones. Yo me permito hacer una última reflexión. Ingenuidad es pensar que podemos tener un país con desarrollo humano integral, caminando divididos, pensando fracturados o suponiendo que una parte de la Argentina se puede imponer sobre la otra, olvidándonos de aquella famosa frase que sobre el cuerpo del vencido caerá exhausto el cuerpo del vencedor. Por eso nos inspira algo mucho más grande que esa posible frustración. Nos inspira un gran sueño, la Argentina querida. En ese gran sueño hay lugar para todas y para todos. Ese gran sueño nos corresponsabiliza. Tenemos que ser capaces de poner en marcha una inteligencia colectiva, un espíritu colaborativo, pensando antes que nada en los que están más sufriendo, acercándonos a la herida del otro y de las otras, sabiendo que solamente podemos salir del pozo recordando aquella vieja frase de que para un argentino y para una argentina no debe haber nada mejor que un argentino y que otra argentina. Quiero terminar reconociéndole una frase y citando y compartiendo una frase de un gran argentino que es Adolfo Pérez Esquivel. Señor Presidente, le agradecemos muchísimo la confianza, le agradezco de corazón la confianza que usted está depositando en este grupo de argentinas y este grupo de argentinos. Nadie nos va a poder decir cuando la historia se escriba en nuestro país que no hicimos el intento. Y el intento no dependerá de un gobierno ni de una oposición, el intento dependerá de la energía colectiva y social que seamos capaces de poner en marcha con espíritu constructivo y con deseo transformador.
Los convocamos a ideas reconstructoras y regenerativas. Los convocamos a emplear palabras que sean edificantes y que sean liberadoras antes que nada de nuestro propio narcisismo, de nuestro egocentrismo o de la avaricia de un interés excluyente. Ese es nuestro sueño. Adolfo Pérez Esquivel tiene dos frases que son lindísimas y que nos inspiran esta mañana. Tenemos que superar el pensamiento único. El pensamiento único es un modo de monocultivo de las mentes que provoca la desertificación espiritual de nuestra querida Argentina. Adolfo siempre dice, los puños cerrados no siembran. Eso nos inspiran. Muchísimas gracias. Señores, en el acto de presentación del Consejo Económico y Social, escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien. Maravilloso. Nos conocemos con Gustavo hace, ¿cuántos años, Gustavo? No sé, un montón, ¿no? Y cuando se dio esta oportunidad de pelear por la presidencia, me vino a ver Gustavo y créanme que en esa primera reunión soñamos esto, ¿no? Miren, yo no creo que los argentinos seamos una sociedad que genéticamente nació para odiarse. Yo no creo eso. Algunos nos han hecho creer que el secreto es estar el uno contra el otro. Y la verdad, muchas veces hicimos eso. Muchas, una y otra vez. Y tal vez deberíamos darnos cuenta que el estar tanto tiempo el uno contra el otro nos ha dejado donde estamos. Que no es un lindo lugar. Nos ha dejado en medio de una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual. No solamente desigual desde lo social, que lo es. Una comunidad que condena al 40% de los argentinos a vivir en la pobreza. Una comunidad donde los ingresos se concentran y no se distribuyen adecuadamente. Pero también una comunidad que enfrenta nuevos problemas y nuevas experiencias a las que hay que darle rápida respuesta. La violencia de género, los femicidios. ¿Cuánto tiempo más vamos a leer diarios contando mujeres muertas? ¿Cuánto tiempo más vamos a ver la inacción de la justicia, la inacción de la policía? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vamos a ver la dificultad que tienen nuestros chicos de ir al colegio? ¿Cuánto tiempo más las escuelas serán para muchos un lugar para comer antes que un lugar para aprender? ¿Cuánto tiempo más vamos a ver la salud asegurada para unos pocos mientras muchos se encontraron con las dificultades que se encontraron en los tiempos de pandemia? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir discutiendo nuestras diferencias y no nuestros encuentros? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir creyendo que el secreto de la Argentina es dominar al otro y no asociarse? ¿Cuánto tiempo más? Miren, eso lo hemos intentado durante mucho tiempo. No nos fue bien. No nos fue bien. Tenemos esta sociedad que tenemos, profundamente injusta, profundamente desigual. Una sociedad donde nadie logra desarrollarse cabalmente, porque nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. Nadie puede ser feliz en una comunidad donde hay tantos infelices. Nadie. Nadie. Comentaba recién, en la reunión anterior que tuve con los miembros del Consejo, les agradezco a todos y a todas
por haber aceptado el desafío, a todos los gobernadores que hoy están aquí acompañándonos. Que alguien me dijo la vez pasada, es raro tu discurso, porque es un discurso lleno de conceptos morales, como si la política no tuviera que ver con lo moral y con lo ético. Lo moral de la política es precisamente llamar al otro a construir una sociedad más igualitaria. La ética en la política no es solamente no robar, eso es un valor agregado, garantizado, asegurado, eso no debe estar en discusión. La ética en la política es sacar del pozo al que está en el pozo. La ética de la política es que todos crezcan y todos tengan posibilidades de crecer. Eso es la ética de la política. ¿Y cómo se puede desarrollar esa ética si estamos todos disociados? Si parece ser que no podemos encontrar los puntos en común para lograr esos objetivos. Pues bien, este Consejo Económico Social tiene ese sentido. Acá tienen que sentarse todos los argentinos. Me preguntaba un periodista cuando venía para acá, ¿dónde están los opositores? Yo no tengo ni idea cuántos opositores hay acá, porque a nadie le pregunté lo que piensa. Están acá en representación de sectores sociales, de instituciones de la economía, de instituciones de los trabajadores, de los movimientos sociales. No tengo ni idea si son oficialistas o no lo son. Pero lo que sí estoy seguro es que están convocados para que de una vez por todas construyamos un país con otra lógica, que es la lógica del diálogo, del encuentro, de saber sentarse con el otro y no profundizar los desencuentros, profundizar los encuentros. Ese es el secreto. No es verdad que los argentinos somos una sociedad genéticamente que no está preparada para esto. Eso nos quieren hacer creer. Lo que creo que la oportunidad que tenemos es esta. Es esta. Abrir las cabezas. Escucharnos. Donde encontramos un punto de encuentro, profundizar el encuentro. Y donde encontramos un punto de desencuentro, no profundizar el desencuentro hasta romper, sino seguir dialogando para buscar caminos que nos hagan confluir en ese encuentro que haga falta. Acá hay que hablar de todo, pero básicamente hay que hablar del futuro del país. ¿Qué país queremos? ¿Cómo lo construimos? ¿Qué compromisos asumimos cada uno de los que están acá? Hay de todo. Hay trabajadores, hay empresarios, hay empresarias, hay juristas, hay gente del campo y hay gente de la agricultura familiar. Hay representantes de empresas recuperadas, hay sociólogos, hay investigadores. Acá está todo representado. Pero el secreto del diálogo que hoy iniciemos va a ser que no volvamos a repetir las lógicas de estos encuentros, que a lo largo del tiempo se repitieron muchas veces, generando esa frustración de la que también hablaba recién Gustavo. El secreto es ser capaces de sentarse a dialogar con el otro poniéndose en el lugar del otro. El secreto, esto no es una mesa para ver qué interés predomina, es una mesa para ver cómo los intereses confluyen hacia el desarrollo común. Por eso el secreto es pensar como el otro. El secreto es ponerse en el lugar del otro para tratar de encontrar las soluciones. Y yo confío, definitivamente confío en que lo podemos hacer. Conozco a todos los que están aquí. Es gente con acabada experiencia, gente representativa. Ese consejo externo, internacional, donde confluyen muchos amigos míos, son gente de sabiduría única, que puede ayudarnos mucho a hacer más sólido lo que acá tenemos que construir. Y acá habrá
problemas de coyuntura que afrontar y habrá problemas que tengan que ver con el futuro. Y tenemos que trabajar y resolverlos entre todos. Yo quisiera que entendamos que de acá puede surgir otro país. Podemos hacer otra sociedad. Porque nadie puede estar contento con la sociedad en la que vivimos. Nadie, seriamente lo digo. Seriamente lo digo. A veces me siento a hablar con el gringo y el gringo me cuenta las penurias que se viven en los barrios populares. Y uno digo, pero esa es mi sociedad también. Eso está pasando en este país. El gringo llegó a la mesa del hambre y nos contó que había chicos que comían cartón cuando la pandemia se empezaba a desatar. Que mojaban el cartón y lo comían. Ese es el país que queremos nosotros. Yo estoy seguro que nadie quiere ese país. Estoy seguro que no. Y estoy seguro también que las condiciones nos han llevado a un punto donde tenemos la oportunidad de repensar todo lo que hemos hecho y darnos cuenta que si seguimos haciendo lo mismo, solo obtendremos los mismos resultados. Y que si bien es cierto que el capitalismo existe, también es cierto que el capitalismo debe ser repensado a la luz de la experiencia que la misma pandemia nos ha marcado. Que no es posible pensar una economía sin ética. La economía no es números. La economía es una ciencia humanista, aunque nos hayamos olvidado de eso. Y lo primero que tiene es poner en valor al hombre y a la mujer en una sociedad. Eso es la economía. Tenemos la oportunidad de construir esa economía más igual, más atenta a estas cosas, porque, como bien le gusta decir, no le gusta decir, pero indefectiblemente debe decirlo, el Papa Francisco, esta cultura del descarte nos ha llevado al peor de los mundos. Esta idea de pensar un país donde hay 20 millones de personas que sobran, como siempre dice Daniel Arroyo, es imposible. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su alocución en el marco de la presentación del Consejo Económico y Social que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner, y en ese marco ustedes están pudiendo verlo a través de Chacra Televisión, así como también a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra, y seguir en Twitter los textuales del presidente Alberto Fernández, aquellas reflexiones centrales en el marco de esta presentación, así como también la de las palabras iniciales de quien será el director de este consejo, Gustavo Vélez. Repasemos entonces algunas de esas frases del presidente de la Nación en los últimos instantes. Puntualizó Alberto Fernández que no cree que la de los argentinos sea una sociedad que genéticamente nació para odiarse. Algunos nos hicieron creer que el secreto es estar unos contra otros, y estar enfrentados nos dejó una sociedad tremendamente injusta. Y de esta manera nosotros pusimos en vivo lo que ocurre en el día de hoy en el Centro Cultural Kirchner con el lanzamiento de este Consejo Económico y Social, al cual, de acuerdo con lo puntualizado con el director del mismo, Gustavo Vélez, secretario estratégico de Asuntos Estratégicos de la Nación, anticipó que participarán del mismo, además de los distintos sectores de la ciudadanía, que habrá 5 puntos centrales que serán los abordados, que serán 1000 días de trabajo y 25 líneas de trabajo, 25 sublíneas de trabajo que se van a desarrollar, en la cual justamente se convocó, según puntualizó, a los distintos sectores económicos y sociales de la República Argentina, en el cual además Gustavo Vélez subrayó en su alocución que el objetivo es ahondar en las similitudes y tratar de no ahondar en lo que son las diferencias en la sociedad argentina. Una convocatoria similar hizo el presidente de la Nación en un discurso mucho más breve, en el cual justamente se refirió al rol de la política y a la ética en el marco de la política. Aseguró en determinado momento que está seguro de que no queremos
esta Argentina, sino una Argentina mejor. Hasta aquí entonces lo que ocurría en el Centro Cultural Kirchner, en lo que fue la presentación formal de este Consejo Económico y Social, en el cual, recordemos, está presente la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, que fue convocada y aceptó esta invitación a través de uno de sus representantes, Carlos Sacchettoni, titular de la Federación Agraria Argentina, con quien mantuvimos un diálogo a modo de anticipo, instantes antes de que efectivamente comenzara este encuentro. Y de esta manera le ponemos un punto final a esta edición especial de Chacra TV Noticias, pero no queremos irnos sin antes, y que no me rete el señor director, contarles cómo va a estar el tiempo en los próximos días, porque así es como debemos cerrar. Para mañana sábado, fin de semana, algo nublado, 15 la mínima, 26 la temperatura máxima pronosticada. Para el domingo, 20 grados la mínima, 30 la temperatura máxima estimada, con cielo mayormente nublado. En tanto que para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé parcialmente nublado, 23 grados de temperatura mínima, 32 grados de temperatura máxima. Final para esta edición informativa, como siempre, muchísimas gracias. Les agradecemos su compañía. Les recordamos que todo el día, todos los días, tenemos información en la plataforma de medios agropecuarios Chacra y les deseamos excelente fin de semana.